Hay algunos coches que sueñas con conducir durante toda tu vida, y para Matt Armstrong, el Koenigsegg Jesko es uno de ellos. El hombre que demostró ante las cámaras que Matej Rematz estaba equivocado recibió las llaves de un Koenigsegg Jesko de $4 millones de manos de un hombre al que ni siquiera había conocido antes, durante la Monterey Car Week. Lo condujo por las montañas de California junto a hiperdeportivos valorados en millones de dólares. Sinceramente, que Matt Armstrong condujera un Koenigsegg Jesko por las montañas de California, reparara los ventiladores que se sobrecalentaban de un Ferrari F40 con cinta aislante y luego conociera cara a cara a Christian von Koenigsegg podría ser una de las historias automovilísticas más surrealistas de 2026. Déjame explicártelo. Todo comenzó con un hombre llamado Steve, alguien a quien Matt nunca había conocido antes de la Monterey Car Week. Pero Steve no solo recibió a Matt y a todo su equipo en su casa durante la Car Week, también le entregó a Matt las llaves de su Koenigsegg Jesko personal, un hiperdeportivo de $4 millones. Con casi 2.000 millas en el odómetro en tan solo 8 meses, y uno de los coches de carretera más exclusivos y potentes jamás construidos. Y este propietario acababa de entregarle las llaves a Matt Armstrong, alguien a quien acababa de conocer. Ese único momento dice mucho sobre la reputación que Matt se ha ganado en el mundo del automóvil, porque mientras Bugatti ni siquiera quiso venderle una tuerca o un tornillo sin que el coche estuviera físicamente presente, un propietario de un Jesko que nunca antes había conocido a Matt estuvo dispuesto a entregarle las llaves de un hiperdeportivo de $4 millones. I can't believe, one, that you've never met me before, you let us stay here, and then now he's giving me the keys to this. This is crazy. Because I know if you wreck it, you're going to fix it, right? Yeah, There's less risk with you than anyone else. No porque Matt sea simplemente otro youtuber de coches, sino porque cuando Matt Armstrong se involucra con un coche, realmente sabe cómo trabajar en él. Esa confianza se la ha ganado. Y entonces Matt entró en el coche. El sistema Ghost Mode abrió las puertas automáticamente. Se inició la secuencia de arranque y apareció el soporte para la llave que hasta ese momento solo había visto en vídeos. Ahora realmente lo tenía entre sus manos. El salpicadero le hacía sentir como si estuviera sentado dentro de un avión a reacción. Las levas se sentían perfectas en sus manos. Y entonces llegó el sonido del escape. Ese tipo de sonido que hace que todo el mundo a tu alrededor se detenga y se gire para mirar. Matt condujo el Jesko entre el tráfico de California y hacia las montañas, junto a un convoy que incluía un Genesee Venom F5, un LaFerrari, varios Koenigsegg y coches cuyo valor combinado superaba el dinero que la mayoría de las personas verá a lo largo de toda su vida. Por supuesto, porque esto es Matt Armstrong, las cosas no podían salir completamente bien. El Jesko entró repentinamente en modo de emergencia en las carreteras de montaña. Sí, un hiperdeportivo de $4 millones en modo de emergencia en una carretera de montaña de California, con Matt Armstrong al volante. Entonces, ¿cuál fue la solución? El clásico método de apagar y volver a encender. Apagar completamente el coche, cerrarlo, darle un momento para que todo se reiniciara. De alguna manera, volvió a funcionar correctamente. Incluso un Koenigsegg de $4 millones necesita reiniciarse de vez en cuando. Pero, curiosamente, el momento mecánico más memorable de la Monterey Car Week no tuvo nada que ver con el Jesko, porque un Ferrari F40 del convoy comenzó a sobrecalentarse en medio del tráfico. Los ventiladores de refrigeración no se activaban cuando debían y la temperatura estaba subiendo peligrosamente. Matt y Tony intervinieron de inmediato. Comenzaron a diagnosticar el problema a un lado de la carretera y finalmente encontraron la causa. El interruptor de temperatura del refrigerante, que indica a los ventiladores cuando deben activarse, tenía una conexión de cable rota. El conector de pala que debería haber estado firmemente sujeto estaba suelto y producía una conexión intermitente. Así que, naturalmente, Matt se puso manos a la obra utilizando sus dientes como pelacables, cinta aislante conseguida de algún lugar del convoy y un poco de improvisación al borde de la carretera. Puenteó directamente el interruptor del refrigerante, permitiendo que los ventiladores funcionaran continuamente en lugar de esperar la señal de temperatura. Los ventiladores se activaron, la temperatura se estabilizó y el F40 quedó a salvo. A un lado de una carretera de montaña de California, Matt Armstrong acababa de salvar un Ferrari F40 usando cinta aislante y sus dientes. El mismo hombre que una vez reparó la caja de cambios de un Bugatti con un fusible de 3 libras acababa de ayudar a salvar un Ferrari F40 con cinta aislante. Algunas cosas nunca cambian, y el Jesko ni siquiera fue el único coche increíble que Matt pudo conducir.
También se puso al volante de un Genesee Venom F5, un hiperdeportivo estadounidense que produce alrededor de 2000 caballos de fuerza, con una caja de cambios de un solo embrague, y el carácter de un coche de carreras que, de alguna manera, consiguió una matrícula. Después llegó el McLaren Senna, uno de los coches de carretera más enfocados al rendimiento que McLaren ha producido jamás, bautizado en honor a uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Piénsalo. Matt se encontraba en una situación en la que un hombre que había pasado el último año reconstruyendo Bugatti Veyron y Chiron ahora conducía, uno tras otro, algunos de los hiperdeportivos más exclusivos del mundo por las montañas de California. El rey del automóvil estaba operando en un mundo que probablemente habría parecido imposible tan solo unos años antes. En aquella época, estaba detrás de la barra de aquel restaurante, y entonces llegó de cual. Matt vio el stand de Koenigsegg e inmediatamente comenzó a examinar un Koenigsegg completamente nuevo que estaba expuesto. Fibra de carbono blanca expuesta, uno de los apenas 70 que se fabricarían para clientes de todo el mundo. Y el primer ejemplar terminado había sido enviado desde Suecia hasta California a mediados de julio específicamente para el evento. Pero Matt hizo lo que Matt siempre hace. Comenzó a fijarse en los detalles, cómo se conectan y desconectan los faros, cómo pasa el cableado por conectores ocultos, cómo está diseñado el sistema de conductos de refrigeración de los frenos, cada pequeño detalle. No se limitaba a mirar el coche, intentaba entender cómo estaba realmente construido debajo de toda aquella increíble carrocería. Y entonces alguien del equipo de Koenigsegg se dio cuenta de que Matt estaba examinando el coche y comenzó a explicarle directamente la ingeniería. Y probablemente esta fue una de las mayores diferencias que Matt experimentó. No hubo ningún intento incómodo de impedirle el acceso, ni nadie le dijo que se alejara, ni un "no puedes tocar eso". Simplemente hubo una conversación natural entre personas que realmente aman los coches y la ingeniería. Y entonces Matt se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Christian von Koenigsegg, el fundador, el visionario, el hombre que convirtió Koenigsegg en uno de los fabricantes de hiperdeportivos más exclusivos y técnicamente impresionantes del mundo. Y Christian ya sabía quién era Matt. Love it. I drove the Jesko for the first time yesterday. First Koenigsegg I've ever drove. Oh, really? I loved it. It was so good. Unreal. What a relief. Matt explicó lo mucho que disfrutó conduciéndolo y Christian estaba igual de entusiasmado. Incluso explicó que el Jesko que había conducido Matt era ligeramente diferente al coche que tenían delante. Hablaron del paquete para circuito, de cómo puede transformar esencialmente el coche en una máquina de carreras mucho más enfocada, y de cómo la conversión puede hacerse en tan solo un par de días. Christian respondió abiertamente a las preguntas de Matt, explicó la ingeniería y realmente parecía encantado de hablar sobre el coche. Y, sinceramente, ese momento fue mucho más importante que el simple hecho de que Matt conociera a otro famoso fabricante de automóviles, porque después de todo lo que Matt ha vivido con otras marcas, esta fue una interacción completamente diferente. Sin vídeos de respuesta públicos, sin negarse a ayudar, solo un apretón de manos, una conversación, y dos personas que claramente comparten la misma obsesión por los coches extraordinarios. Y la reacción de Matt después lo dijo todo. Ni siquiera tuvo que decir el nombre. Todos los que estaban viendo ya sabían exactamente de qué marca estaba hablando. Y eso es lo que hace que toda esta historia sea tan satisfactoria. Matt pasó de servir bebidas detrás de una barra a reconstruir algunos de los coches más complicados del planeta. Y ahora, conducir un Koenigsegg Jesko de $4 millones por California. Vaya viaje. Y ahora Matt se dirige de vuelta a Miami para terminar el Chiron de carrocería ancha de FXLXG. Así que, después de todo lo que ocurrió durante la Monterey Car Week, no creo que la historia de Matt Armstrong vaya a perder fuerza pronto. No olvides suscribirte.